Un saludo de paz y bien, queridos hermanos. Mi nombre es Ginfrey Gutiérrez González, ex testigo de Jehová convertido al catolicismo. Y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. No porque quiera llenar muchos suscriptores, sino porque quiero que el mensaje llegue a otros y se beneficien del Evangelio de Cristo, de nuestro Dios. El tema que vamos a hablar hoy es Adviento. ¿Qué es Adviento y cómo prepararnos para vivir el Adviento? Adviento es un periodo de preparación para recibir al Salvador. Ojo, Adviento es un periodo de preparación para recibir al Salvador. Es decir, se divide en dos cosas, donde yo voy y alguien me espera, el Salvador. El Salvador que no solamente me espera, sino que también viene por mí. Y para eso debe haber una preparación. Para entender un poco más de Adviento, quiero utilizar la imagen de Simeón que aparece en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 25 y 26. Allí se narra que Simeón había gastado toda su vida esperando al Salvador y que, movido por el Espíritu Santo, porque era un hombre justo, estaba en el templo justo cuando María y José iban a presentar a Jesús. Y entonces, miren lo que dice el versículo 27 del segundo capítulo de Lucas. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu Salvador. Dejemos hasta allí. El Espíritu Santo lo llevó al encuentro con la Virgen María y con ellos el encuentro con el Verbo encarnado. El encuentro con Dios que se hace hombre. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo prepararse para recibir al Salvador? Miremos cómo fue el camino de Simeón. Fue un camino de preparación constante durante toda su vida y soñaba con ver al Salvador. Y era tanto su deseo que dijo que después de haber visto al Salvador, podía irse en paz. Podría dormirse en el amor por haber visto a Dios. No hablamos de una muerte que murió y listo, no. Hablamos que ya puedo morir porque he visto el amor. He visto a Dios mismo. Entonces, Adviento tiene una particularidad. La corona de Adviento que usamos nosotros los cristianos católicos tienen 4 cirios y tienen una corona. Quiero introducir lo que es la definición de Adviento, que es tiempo de preparación para recibir al Salvador, con esa corona. La corona tiene un significado que es un círculo, es decir, algo dinámico que no tiene principio ni fin. Es decir, Adviento es un llamado de Dios a que yo me prepare para dejar de vivir en el tiempo del hombre y me meta en la dinámica eterna de Dios. Es decir, Dios me está llamando a que yo me descubra llamado, atraído para vivir en la eternidad. Entonces, ¿qué implica prepararme para habitar en la eternidad? Vivir en la eternidad. En este Adviento tenemos que comenzar preparándonos de la siguiente forma. Primero, sabiendo que Dios me llama a la eternidad. Segundo, yo puede que me vea triste, miseria, vacío, carente, pero debo recordar que la iglesia enseña que yo tengo alma y que esta alma es una sustancia espiritual que trasciende a lo eterno. Por lo tanto, ese Dios que me viene a redimir, que me viene a salvar, me está llamando a pesar de lo que yo soy para meterme en la dinámica de su eternidad para que yo viva eterno. Y por eso me ha dado el alma que es una sustancia espiritual eterna. Por lo tanto, yo debo comenzar a creer en esta preparación que yo estoy llamado a la eternidad. Segundo, dentro del alma reposa la gracia que es Dios mismo. Por lo tanto, por muy débil, frágil que yo me vea, lo que yo pueda lograr, lo voy a lograr siempre de la mano de Dios, con la ayuda de Dios que habita en mí. Ahora entra la oración. La oración va a hacer que yo, cuando cierre los ojos,
me profundice y tome conciencia que me estoy encontrando dentro de mi alma, que estoy sumergido en la eternidad. Y me gusta mucho una definición que tiene Santo Tomás de Aquino. La oración es la elevación del alma a Dios, que se enamora y quiere amarle y quiere fundirse hasta hacerse uno. Entonces, en este Adviento, uno debe prepararse para entrar en la dinámica de la eternidad, cerrar los ojos y descubrir que soy un ser llamado a la eternidad que poseemos dentro de nosotros a Dios mismo, a la gracia. Y esta gracia viene a resplandecer en nuestro interior hasta nuestro exterior, venciendo primero los problemas internos que tengo y aclarando las oscuridades externas. Para eso va a ser la oración, para que yo, encontrándome con Dios, me descubra. ¿Y cómo debo descubrirme? Primero, nosotros dentro del alma tenemos una facultad que se llama la memoria. En la memoria está escrita toda nuestra historia. Y entonces, esa definición de que la oración es la elevación del alma hacia Dios, es que Dios quiere elevarme a la eternidad, a lo supremo, a lo sobrenatural, para que yo comience a ver mi historia de manera distinta. No como una historia de derrota, de tristeza, de fracasos, de vacíos, de oscuridades, sino que a pesar de lo que he vivido, Dios, que es eterno, me llama a la dinámica de la eternidad, quiere elevarme para que yo le dé una mirada sobrenatural a mi historia. Y mirando mi historia de manera sobrenatural con los ojos de Dios, pueda interpretar mi presente y mi futuro de manera diferente. Es decir, Adviento es un llamado a meternos en la dinámica de la eternidad, donde el hombre se va a descubrir grande porque Dios viene a engrandecerlo al dejarse habitar en su alma. Y además de eso, al habitar Dios en nuestra alma, va a engrandecer nuestra historia, nuestro caminar, nuestro vivir. Por lo tanto, hay que comenzar a orar y buscar en nuestra historia cuáles son aquellas cosas que nos tiran a la miseria, que nos tiran a la ruina, para entregárselas a la eternidad y sean vencidas por el poder de Dios mismo. Y al ser vencida por Dios mismo, me doy cuenta que puedo progresar en sentido espiritual. Y el sentido espiritual vence mi fragilidad, porque es la gracia que va a destruir, a vencer, a anular, a quitarle fuerza a aquello con lo que yo no puedo. Ahora, cuando me voy a encontrar con lo que tengo en mi historia, no debe asustarme. No debe asustarme mis oscuridades. No debe espantarme mi pecado. Porque justamente por ese pecado que yo me espanto, es que Jesús sienta atracción por mí. Por esa historia que a mí me espanta, me horroriza, es que Jesús sienta atracción por mí. Porque Él quiere nacer en mi alma, resplandecer para salvarme de eso que yo me horrorizo, de eso que llevo en mi interior que me espanta. Entonces, qué bonito que Adviento tenga una corona de eternidad que nos llame. Y ojo, esa corona está revestida de hojas verdes, que significa esperanza. Es decir, todos los movimientos de Dios por el hombre es de esperanza. Es decir, a pesar de que usted y yo a veces nos decepcionemos de nosotros mismos, Dios sigue teniendo esperanza de querer salvarnos cada instante, cada día. Y así como Simeón, que hemos leído, Simeón se puso en camino todo un largo tiempo y llegó hasta envejecer, pero con la esperanza reverdecida. Y nosotros tenemos que aprender a vivir el Adviento caminando con esperanza reverdecida. Porque si Dios tiene fe en mí, ¿por qué yo voy a decepcionarme de mí mismo? Si Dios cree en mí, ¿por qué yo dudo de mí? Si Dios cree que puede transformarme y sacarme del tiempo a la eternidad, ¿por qué yo quiero reprimirme y quedarme en el tiempo? Si Dios me llama a ser engrandecido. Es decir, lo que vamos a celebrar al finalizar Adviento y es en la noche de Navidad, es que Dios, siendo grande, se ha bajado para tomar al hombre y engrandecerlo. Por eso durante este tiempo se nos va a estar leyendo lecturas bíblicas donde se nos llama, son llamados dentro del llamado, diciéndonos, aún sigue siendo material para la santidad.
Aún sigue siendo el sueño de Cristo, el Salvador. Aún sigue siendo el anhelo de Dios en sus manos. Es decir, me llama la atención que Simeón recibe de las manos de la Virgen María y de San José al Salvador, y después que lo tiene, dice: Señor, ahora puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Es decir, lo mejor para Simeón en toda su vida fue recibir el Verbo encarnado en sus manos. Y lo mismo debemos procurar nosotros, aspirar la perfección cristiana. Y sí se puede, porque es Dios quien habita en nosotros, infunde ánimo, valor y fuerza en nuestro interior para lograrlo. Pero ya vamos a pasar no a las manos como hizo Simeón, que lo recibió en las manos, sino dentro de nuestro ser, dentro de esa historia que a veces no comprendo. Allí es donde Cristo quiere entrar. A mí me gusta mucho que Cristo sea un Dios de historia, porque entra la historia del hombre para cambiar la historia de oscura a luz. Porque mi historia, mi memoria es como una ciudad que puede tener muchas luces apagadas, pero Cristo, que es luz, viene a encenderlas para que todas las calles sean iluminadas. Y si todas las calles son iluminadas, hay alegría, y todas las personas que estaban resguardadas comienzan a salir a disfrutar de lo mejor de la luz. Eso va a pasar con cada área de mi vida. Hay emociones, impulsos, deseos, sentimientos, ilusiones que están allí escondidos porque todo se ve oscuro. Pero si yo dejo que Jesús, que es la luz del mundo, que es el Verbo encarnado, nazca, ilumine todas las calles de mi interior, todas mis emociones, sentimientos, impulsos y lo que ya he dicho va a salir y van a ser una fiesta de alegría, porque el Señor ha venido a salvarme en todo mi ser. Óigase bien, Dios viene a nacer en todo nuestro ser. A Dios le interesa nuestro ser íntegro, y por eso debemos entregarnos a Él de manera íntegra, todas nuestras fibras rendidas ante el Verbo encarnado, ante Dios humanado, ante el Dios que nace pobre para enriquecerme a mí y a ti. Por eso, para resumir, ¿qué es Adviento? Un tiempo de preparación, donde yo preparo mi alma para recibir a Dios, que quiere habitar en mí para dignificarme, para elevarme, para suspenderme, para tomar mi historia y elevarla, para darme mirada sobrenatural, para darme escucha sobrenatural, comunicación y vivencia sobrenatural. Porque quien se mete y se sumerge en Dios y Dios lo toma, comienza a vivir en el tiempo de Dios, un tiempo de esperanza. Comienza a salir de sí mismo y ensimismarse en Dios. Y quien se descubre atento a la presencia de Dios puede decir que cada partícula de su ser es un himno que canta gloria a Dios en el cielo, y pasa aquí en la tierra a los hombres que ama el Señor. Es decir, es un ser que descubre mucha paz, sabiéndose objeto del amor de Dios. Entonces te invito a prepararte con oración, que vayas a tu historia sin miedo, sin temor, y le digas al Señor cuáles son tus sombras, que te las muestre, que te las reveles, y una vez las encuentres, no te asustes, más bien dáselas al Señor, entrégalas para que Él le dé un barniz con su espíritu y lo transforme de eso opaco que de algo brillante. Nuestra historia es así. Puede que se vea maltratada, opaca, pero Jesús viene a pulirla como carpintero, le da forma y le echa un barniz para que quede brillante con su gracia, con su divinidad. ¿Qué tal te parece eso? Dios viene a transformar nuestra vida y hacernos brillante. Por eso hay que comenzar a vivir como objeto de su amor, alegres, libres y felices. Bendiciones. Te invito a que compartas este video con tus hermanos, familiares, y que los ayudes a descubrir el sentido del Adviento, que se descubran seres humanos interesantes para Dios y que Dios nos quiere engrandecer con su salvación. Suscríbete y comparte con tus hermanos para que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Bendiciones.